Hola jóvenes, nos encontramos para resolver la semana 11 de este ciclo ordinario 2017-2 y el tema es cinética y equilibrio químico. Hay que recordar que cuando hablamos de cinética nosotros hablamos de movimiento y velocidad. Implícitamente el movimiento hace relación en una reacción química al movimiento o los pasos o etapas que se dan en una reacción, a lo que se denomina mecanismo. Y la velocidad no es otra cosa que el cambio con la cual sucede la transformación de reactantes a productos, valga la especificación, cuando los reactantes desaparecen o cuando los productos aparecen. Por tal razón hay que tomar en cuenta siempre que debe de colocarse un signo negativo en la velocidad de reactantes y en los productos la velocidad tiene signo positivo, ya que hay que considerar que es un delta de concentración con respecto al tiempo. Veamos qué nos dice la pregunta número 1. Dice, la cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad o rapidez con que transcurren las reacciones químicas y el mecanismo en el que se produce la transformación de reactantes a productos. Al respecto, indique la secuencia de verdadero o falso para las siguientes proposiciones. La velocidad de reacción se mide solo a través del cambio de concentración de reactantes a través del tiempo. Eso, como acabamos de mencionarlo, es falso, porque la velocidad de una reacción se mide como la variación de concentración de una sustancia con respecto al tiempo, y esta puede ser con respecto a los reactantes o con respecto a los productos. De tal manera que la velocidad es menos la variación de concentración de un reactante con respecto al tiempo, o la velocidad es la variación de concentración de productos con respecto al tiempo. Entonces, esto es falso. La teoría de colisiones indica que para que se lleve a cabo una reacción solo debe de haber contacto entre los reactantes. Cuando hablamos de una de las teorías que explican la velocidad de una reacción, para que dos sustancias puedan reaccionar, estas deben chocar. Pero, por ejemplo, si yo tengo A2 más B2, estas me tienen que dar 2AB. Pero imagínense que yo voy a tener esto de aquí chocando con esto de acá. ¿Ustedes creen que esto me genere 2AB? Obviamente que la respuesta es no. ¿Por qué? Para que puedan formar lo que yo quiero, deben chocar de esta manera. Y así recién van a tener 2AB. Entonces, ¿deben chocar? Sí, pero además deben tener una adecuada dirección. Entonces, eso es falso. Las reacciones complejas se producen en dos o más etapas. Eso es correcto, ya que una reacción sencilla es aquella reacción cuyo mecanismo se realiza en una sola etapa, y una reacción compleja siempre va a tener dos a más etapas, considerando que dentro de todas las etapas habrá una que sea la etapa más lenta de todas. Muy bien. Entonces, la respuesta es falso, falso, verdadero. Entonces, la respuesta es la E. ¿Qué nos dice el problema 2? Dice, Fritz Haber es uno de los seres humanos que más ha hecho por sus congéneres. A principios del siglo pasado desarrolló un sistema para producir amoníaco gaseoso. Hoy casi la mitad de la población mundial se alimenta con comida producida gracias a los fertilizantes que hace posible ese amoníaco. En la reacción de obtención de amoníaco a partir de sus componentes, la concentración inicial de nitrógeno ha disminuido de 6,4 mol por litro a 2,8 mol por litro en una hora. Calcule la velocidad de reacción en ese intervalo de tiempo en unidades de mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Muy bien. Entonces, yo tengo que la velocidad del nitrógeno vendría a ser
menos la variación de concentración del nitrógeno con respecto al tiempo. Entonces, esto vendría a ser concentración de nitrógeno final menos concentración de nitrógeno inicial con respecto al tiempo, que vendría a ser tiempo final menos el tiempo inicial. Concentración de nitrógeno inicial vendría a ser 6,4 mol por litro. Concentración de nitrógeno final 2,8 mol por litro. Tiempo inicial 0 segundos. Tiempo final 1 hora. Pero como me dicen en segundos, 1 hora 3600 segundos. Entonces, la velocidad del nitrógeno sería menos 2,8 menos 6,4 entre 3600. Esto me sale 1,0 por 10 a la menos 3 mol por litro por segundo. Y esa sería la respuesta. El mármol, desde la antigüedad, ha sido el material elegido por grandes maestros para esculpir sus obras más espectaculares, como el David o la Piedad de Miguel Ángel o la impresionante belleza de Venus de Milo, todas estas sabiamente trabajadas. El mármol es carbonato de calcio básicamente y se disuelve por acción del ácido clorhídrico según la siguiente reacción. Indicar la secuencia de verdadero o falso correcta. Entonces, aquí me están hablando de cómo modificar la velocidad de reacción. Cada vez que nosotros hablamos de una velocidad de reacción, los factores que afectan son temperatura, es decir, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Tenemos concentración de reactantes. A mayor concentración de reactante, mayor velocidad de reacción. Tenemos área de contacto. Mientras mayor es el área de contacto, mayor es la velocidad de reacción. Cabe destacar que esto es finamente dividido. Y también al colocar la catálisis. Tenemos un catalizador que aumenta la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación y un inhibidor que baja la velocidad de reacción aumentando la energía de activación o posiblemente reaccionando con alguno de los intermediarios que se producen en una reacción compleja. En base a eso, veamos qué nos dice la pregunta. Dice, si el ácido clorhídrico está diluido, ¿disuelve el mármol lentamente? Obviamente, si me está diciendo a mayor concentración, mayor velocidad de reacción, diluir implica más agua que soluto. Entonces esto es verdadero. Dice, el mármol pulverizado se disuelve más rápidamente que el mármol en bloque. Acá tenemos el área de contacto, que me dice, a mayor área de contacto, mayor velocidad de reacción. Es decir, mientras más finamente dividido esté, más rápido va a reaccionar. Eso es correcto. El mármol se disolverá más rápido si se agrega ácido clorhídrico concentrado. Eso es correcto. Entonces, la alternativa que da respuesta a esto es verdadero, verdadero, verdadero. Entonces sería la D. A ver, ¿qué nos dice el problema 4? El problema 4 nos dice,
La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química debido a la participación de una sustancia llamada catalizador, que disminuye la energía de activación. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso con respecto a la siguiente gráfica. Entonces, ya el hecho que me han dicho la parte superior, el contexto, en este diagrama de energía, yo ya puedo saber quién es la reacción o cuál es la reacción normal y cuál es la reacción catalizada. De tal manera que este gráfico que está acá es la reacción sin catalizador y esta que está acá es la reacción catalizada. Dice, la energía de activación inversa de la reacción no catalizada es 45 kilojoules. ¿Cuál es la energía de activación? Hay que recordar que la energía de activación es la energía del complejo activado menos la energía de los reactantes, pero esta es directa. Entonces, la energía de activación inversa sería la energía del complejo activado menos la energía de los productos, ya que estamos hablando de manera inversa. Pero me dice de la reacción no catalizada. Entonces, la energía de activación inversa sería 85, que es la energía del complejo activado, menos la energía de los productos, que sería a 40. Entonces, esto sería 45 kilojoules. De tal manera que eso es correcto. Dice, se trata de una reacción endotérmica en la que se absorben 35 kilojoules. Para saber si es una reacción endo o exo, lo primero que tenemos que hacer es verificar si el calor de reacción delta DH o Q, ¿qué signo tiene? Según lo que veo, esto vendría a ser energía de los productos menos energía de los reactantes, y esto es 40 menos 5, esto sería 35 kilojoules. Como el calor es positivo, entonces es endotérmico. Entonces es correcto. La energía de activación directa de la reacción catalizada es 50. Entonces, yo de aquí fácilmente puedo hallar cuánto es la energía de activación. Esa energía de activación directa y catalizada vendría a ser 55 menos 5, 50 kilojoules. Y eso es correcto. Entonces la respuesta vendría a ser la D. Problema 5. Dice, considere la reacción elemental 2A más B me da C, sabiendo que la velocidad de reacción vale 1,2 por 10 a la menos 3 mol segundo a la menos 1 y la concentración de A es 0,3 molar y la concentración de B es 0,1 molar, ¿cuál es el valor de la constante de velocidad a estas condiciones? Cuando hemos definido, nos hemos dicho de que según el mecanismo podrían ser mecanismo o una reacción simple, sencilla o elemental y una reacción compleja. Y cada vez que nosotros hablamos de una reacción sencilla o elemental, esta ley de velocidad está directamente relacionada con la ecuación. ¿A qué me refiero? Si a mí me dicen que mi ecuación es 2A más B me da C, la ley de velocidad de esta reacción es una constante por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Entonces, lo único que me queda es reemplazar. 1,2 por 10 a la menos 3 molar por segundo debe ser igual a una constante por 0,3 m al cuadrado por 0,1 m a la 1. Acá vendría a ser 1,2 por 10 a la menos 3 molar segundo a la menos 1 entre 0,3
al cuadrado por 0,1 m al cubo. Entonces, la respuesta sería 0,133 m a la menos 2, s a la menos 1. Y la respuesta entonces sería la B. Problema 6. Dice, el smog fotoquímico consiste, entre otros procesos, en la generación de radicales OH a través de la siguiente secuencia de reacciones con todos los reactivos y productos en fase gaseosa. Tenemos primero la reacción del monóxido de nitrógeno con el oxígeno, me forma dióxido de nitrógeno. Este dióxido de nitrógeno reacciona con la radiación UV, me forma monóxido y oxígeno naciente, y este oxígeno naciente reacciona con el agua y me forma radicales hidroxilo. De aquí ya me están diciendo que la primera etapa es la etapa lenta. Al respecto, indique la secuencia verdadero o falso para las siguientes proposiciones. Me dice, las sustancias intermedias son el NO y el O naciente o el oxígeno naciente. A ver, veamos. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es una reacción, cuál es una sustancia intermedia y cuál no? Veamos. ¿Cómo sería la reacción total? NO más O2 me da 2NO2, NO2 más HNO me da NO más O punto más H2O me da 2OH punto. Sumamos, tenemos 2NO más O2 más agua me genera NO2 más 2OH punto. Y como tenemos un nitrógeno aquí y un nitrógeno allá, entonces ahí está la reacción. Entonces, ¿quiénes son las que han desaparecido? La que ha desaparecido es este de aquí y este de acá. Entonces, las sustancias intermedias son el NO2, el NO y el O menos, no, porque es el NO2 y el O punto. Son las sustancias intermedias. Entonces, eso es falso. La tercera etapa es la etapa determinante en la velocidad de reacción. Nosotros hemos dicho, en una velocidad o una reacción compleja, cuyo mecanismo es complejo, todas son rápidas y una es la lenta. Y justamente esa etapa lenta es aquella que gobierna la ley de velocidad. Entonces, la etapa lenta es la primera, por tal razón, esto es falso. La ley de velocidad es la constante por NO2 al cuadrado por O2. Sabemos de que la ley de velocidad depende de los reactantes. Y en ese caso depende de la etapa lenta. Nosotros sabemos de que la etapa lenta es 2NO más O2 me da 2NO2. Esta ley de velocidad es una constante por la concentración del NO al cuadrado por la concentración del O2. Y eso es correcto. Se trata de una reacción de segundo orden, falso. ¿Por qué? Porque yo tengo orden parcial con respecto al NO, 2. Orden parcial con respecto al O2, 1. Orden de reacción es 3. Y esto es falso. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero, falso. La respuesta sería la C. Problema 7. Dice, generalmente en un sistema cerrado, las reacciones son reversibles.
de manera que se encuentran en equilibrio. Indique según corresponda si las afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Se alcanza el equilibrio cuando la concentración de reactivos es igual a la concentración de productos? No. Cuando nosotros hablamos de un equilibrio químico, en el equilibrio químico las concentraciones no son iguales en el equilibrio. Es decir, se mantienen constantes, pueden variar, pero siempre el producto es el mismo. Entonces, esto es un equilibrio dinámico. Las concentraciones pueden variar, pero la relación no lo es. Perdón, la relación sí lo es. Por eso el equilibrio se habla de dinamismo. Eso es falso. La constante de equilibrio de una reacción química se modifica si hay variación de temperatura. Cuando hablamos de una constante de equilibrio, el único factor que puede variar esta constante es la temperatura. Entonces, eso es correcto. ¿Qué más dice? Para la reacción N2 más O2 en equilibrio con NO, corresponde a un equilibrio homogéneo. ¿Cuándo es un equilibrio homogéneo? Tenemos N2 en forma de gas más O2 en forma de gas, tenemos 2NO en forma de gas. Si todos los reactantes y productos están en una sola fase, entonces se denomina un equilibrio homogéneo. Aquí parece que no ha salido la 4, faltó solamente poner el numerito. Dice, para la reacción, la expresión de la constante de equilibrio es, yo tengo una expresión, Ca CO3 sólido, la cual está en equilibrio y me genera CaO sólido más CO2 en fase de gas. Esto es un equilibrio heterogéneo. Y cuando hablamos de un equilibrio heterogéneo, solamente aquellas especies que están en fase gaseosa o en solución acuosa son aquellas las que participan en el equilibrio. Por tal razón, como acá tenemos sólido y sólido, estas no participan en la expresión de equilibrio. Por tal razón, Kc vendría a ser igual a la concentración del CO o Kp vendría a ser igual a la presión parcial del CO2. Entonces, eso es falso. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces, la respuesta es la E. Para la reacción de la disociación del bromo, el valor de Kc es 1,0 por 10 a la menos 3 a 1212 grados Celsius. Una vez que se alcanza el equilibrio, quedan 1,8 por 10 a la menos 3 moles de dibromo en un recipiente de 200 mililitros. ¿Cuál es la concentración del bromo atómico presente en el equilibrio? Bueno, entonces vamos a ver a qué nos referimos con esto. Tengo la concentración de bromo, vendría a ser 1,8 por 10 a la menos 3 moles entre 0,2 litros. Esto vendría a ser 9 por 10 a la menos 4 molar. ¿Ya está? Entonces, ya tengo la concentración del bromo. Para este equilibrio, yo sé que Br2 está en equilibrio con 2Br, esto es gas y gas. Entonces, la constante de equilibrio vendría a ser la concentración del Br al cuadrado entre la concentración del Br2. Entonces, esto es 1,0 por 10 a la menos 3
es igual a la concentración del bromo al cuadrado entre 9 por 10 a la menos 4. Entonces, la concentración del bromo al cuadrado vendría a ser 1,0 por 10 a la menos 3 por 9 por 10 a la menos 4. Entonces, BR sería 3 por 10 a la menos 3 molar. Y eso sería la respuesta. Ahí está. Ahora, la pregunta es, profe, hemos utilizado 1,8 por 10 a la menos 3, 200 mililitros, hemos utilizado la constante Kc, que es 1,0 por 10 a la menos 3, ¿y la temperatura? ¿De qué me sirve? Miren, muchachos, siempre en estos problemas de constante de equilibrio, esto implica que para cada valor de una constante de equilibrio existe una temperatura asociada. Es decir, la temperatura está ahí solo para indicar que a esa temperatura la constante de equilibrio es tal. Es decir, a 1212 grados Celsius, la constante de equilibrio vale 1,0 por 10 a la menos 3. Como acabamos de ver en los ejercicios anteriores, hemos visto de que la temperatura es el único factor que puede variar la constante de equilibrio. Por tal razón, si yo digo 1100 grados Celsius, la constante de equilibrio puede aumentar o puede disminuir dependiendo de dónde esté el valor del calor o de la temperatura. Pero hay que tener cuidado con eso. No necesariamente todos los datos que me den van a ser utilizables en un problema. A ver, ¿qué nos dice el problema 9? El N2O4 es un poderoso oxidante, altamente tóxico y corrosivo. Se utilizó como propelente de cohetes y es un importante reactivo en síntesis química. En el siguiente equilibrio, N2O4 en forma de gas está en equilibrio con el 2NO2 en forma de gas. Dice, a una temperatura de 150 grados centígrados, el valor de Kc es 3,2 o 3,20 molar. ¿Cuál debe ser el volumen en litros del reactor en el que transcurre la reacción para que en el equilibrio se encuentre número de moles de N2O4, 1 mol, y número de moles del NO2, 2 moles? Muy bien, entonces yo sé que la constante de equilibrio, o Kc, vendría a ser la concentración del NO2 al cuadrado entre la concentración del N2O4. Pero yo sé que la concentración implica número de moles entre volumen al cuadrado entre número de moles entre volumen. Entonces, esta constante, que vendría a ser 3,2, es igual a 2 entre b al cuadrado entre 1 sobre b. De aquí b es igual a 1,25 litros. Y esa sería la respuesta. El problema 10 me dice, el cloro puede obtenerse por oxidación del cloruro de hidrógeno en estado gaseoso de acuerdo a la ecuación. Entonces, me están diciendo que aquí debemos aplicar un equilibrio, pero nos están dando una constante y además nos dicen de que en este equilibrio debemos de saber cuáles son las acciones que debemos hacer para aumentar el rendimiento del proceso. Si yo quiero aumentar el rendimiento del proceso, obviamente tengo que irme hacia los productos. Entonces, 4HCl en forma de gas más O2 en forma de gas está en equilibrio con el agua más 2 cloro gaseosos. Y me dice delta de H menor que 0. Recordemos
¿Qué cosa significa un delta de H menor que 0? Un delta de H menor que 0 implica que el calor o delta de H es negativo. Si es negativo implica exotérmico. Entonces el calor está en los productos. A ver, ¿qué cosa me dice que debo hacer para que me genere más productos? A ver, primero me dice aumentar el volumen del recipiente. Según Le Chatelier, si aumento el volumen del recipiente, tengo que buscar el mayor número de moles de gas. Primero verifiquemos quiénes son gases. Gas, gas, gas y gas. Todos son gases. En los reactantes, 5 moles. En los productos, 4 moles. ¿Hacia dónde se va el equilibrio? Si aumento el volumen, hacia los 5 moles. Por ende, hacia los reactantes. El primero no sería un factor que debo de utilizar. O la A. La B, ¿qué me dice la B? La B me dice aumentar la temperatura. Si aumento la temperatura, ¿qué estoy aumentando? Productos, porque la temperatura está en los productos. Si aumento los productos, ¿a dónde me voy? Hacia los reactantes. Tampoco es algo que debería de hacer. C, dice aumentar la presión. Si aumento la presión en un sistema gaseoso a temperatura constante, estamos recordando el estado gaseoso. Y en el estado gaseoso nosotros teníamos una ley que hablaba de aumentar la presión a temperatura constante. A temperatura constante nosotros hablábamos de la ley de las isotermas, temperatura constante, donde la presión era inversamente proporcional al volumen. De tal manera que si aumento la presión, disminuye el volumen. Entonces debo buscar menor número de moles de gas. Y si busco menor número de moles de gas, ya habíamos visto, en el inicio tengo 5, al final tengo 4, entonces debo buscar los productos. Y esa sería mi respuesta. Muy bien. Hemos llegado a la parte final de esta semana. Espero que haya sido de apoyo para resolver estos ejercicios. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.